Antes de la participación del doctor Miguel, me permitiré leer una breve semblanza acerca de su trayectoria en el campo profesional. El doctor Miguel García Winder es ingeniero agrónomo con una especialidad en zootecnia, egresado de la Escuela Nacional de Agricultura. Cuenta con una maestría en producción animal de la Universidad del Estado de Nebraska y con un doctorado en fisiología de la reproducción en la Universidad de Virginia del Oeste, ambas en campus ubicados en Estados Unidos de América. Durante su carrera profesional, el doctor Miguel ha desempeñado diversos cargos dentro de la academia, el sector oficial, el sector privado y la cooperación internacional. Y ha servido en diferentes comités y organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la agricultura y la ganadería. Desde hace 13 años ha trabajado en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, donde ha fungido como director de agronegocios y comercio, director del programa de comercialización, director del programa de competitividad agroempresarial y actualmente se desempeña como representante del ICA en los Estados Unidos y como gerente del Centro para Análisis Estratégico para la Agricultura. Ha sido asesor de diversas tesis de posgrado, publicado más de 40 artículos en revistas científicas, ha servido en diversos puestos directivos de organizaciones, incluyendo ser presidente de la Asociación Mexicana de Producción Animal. Ha representado al instituto en diversos foros internacionales, incluyendo el G20. Su interés actual se centra en lograr una agricultura competitiva y sustentable que ayude a reducir las inequidades sociales y mejore las condiciones de vida de la sociedad en general. Durante su carrera ha recibido diversos reconocimientos por su trabajo y contribuciones a la agricultura y ganadería. Un fuerte aplauso, por favor, para el doctor Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si está funcionando, aparentemente no está, ¿verdad? Este sí está funcionando. Muchas gracias. Yo no sé si se pueden apagar un poco las luces de arriba y lo hago para que todos los que no han llegado puedan entrar a tarde sin verlos y puedan dormir a gusto. Empiezo con esta diapositiva por tres grandes razones. Primero es, cuando estaban leyendo mi currículum, alguna gente puede pensar que es un currículum importante. La verdad no lo es. Todos ustedes, cuando lleguen a los 60 años de edad que tenemos nosotros, que tengo yo, van a tener un currículum más grande que el mío. Entonces, el currículum se llega con la edad. Así que, primero. Segundo, lo ofrezco como esta fotografía que estoy presentando a ustedes. Ofrezco una disculpa a todos los que no son chapingueros, pero para los que somos chapingueros tiene mucha importancia. Esta fotografía es cuando salimos en 1979, gracias de la generación. Estaba tomada con la tecnología máxima de aquella época. Obviamente la tuvimos que escanear y se pierde. Aquí estoy yo, para que nos traten de encontrar. Y entonces sí se aplica una parte que decía cómo han pasado los años. Y la tercera razón es que regresar a este auditorio tiene una serie de recuerdos muy complejos para mí y muchos contrastes. Uno de los contrastes más grandes y uno de los recuerdos más grandes que tiene es que en este auditorio pasábamos horas, y cuando digo horas, eran horas. Empezábamos a las 10 de la mañana y en ocasiones eran las 2 de la mañana y seguíamos en el mismo auditorio discutiendo cosas sobre el futuro de nuestra institución. Y como siempre me trae el recuerdo de horas y horas, pues entonces me siento con confianza de pensar que puedo estar aquí hasta las 2 de la mañana hablando de los temas que me apasionan el día de hoy. Espero hayan traído algunas almohadas, algunas cosas. Entonces, esto es un poco recordar el sentimiento que se tiene de regresar a la casa de uno. Cuando terminas Chapingo, los que son chapingueros, hemos pasado un tercio de nuestras vidas aquí y se crea un lazo indisoluble entre gentes. A pesar de no vernos en muchos años, cuando uno se encuentra, vuelve uno a encontrar la hermandad que se crea en esta institución. Entonces, un poco lo puse como quien hubiese dicho que después de casi 40 años iba a estar yo
en este auditorio. Casi, yo diría es un mes exacto a nuestra fecha de graduación, a nuestra quema del libro, que fue en 1979, aquí en este auditorio me tocó hablar de despedida a todos mis compañeros de la generación 72, 79 y 74, 79. Entonces trae muchos recuerdos el día de hoy. Si me ven llorar, alguien tráigame unos Kleenex, por favor, se los agradeceré. La que sigue, por favor. Cuando me invitan a conversar con ustedes, siempre me surge la pregunta, ¿qué puedo compartir? Primero, ¿qué puedo compartir con expertos? Porque todos los que están en esta mesa, en esta sala, todas las personas que estuvieron en la mesa del presidio son expertos. Y todos leen, todos tenemos una visión. Y siempre me preocupa poder compartir algo que tenga quizás algún mensaje importante para ustedes. Se me complica la cosa cuando tengo que reconocer que voy a hablar con jóvenes que van a empezar su carrera y que están en una disyuntiva de enfrentar un mundo que es extremadamente complejo. Estaba oyendo una presentación de este grupo que se conoce como TED, Technology, Education and Design, de una diseñadora. Y la diseñadora decía que estamos viviendo en una época sin precedentes, de una diseñadora de moda, en una época sin precedentes e inesperada. Y entonces con todo esto siempre me pregunto qué puedo hablar. Y he tratado de avanzar en tres temas. El tema de seguridad alimentaria con tres grandes cosas: sociedad, tecnología y clima. Y quizás la conclusión que se lleve es el tema y la problemática de seguridad alimentaria. No es un tema agrícola, ¿sí? Es un tema donde la agricultura es importante, pero es un tema que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con el clima y los recursos naturales, pero sobre todo tiene que ver con la sociedad. Y para darles, la que sigue por favor, para darles, primero nos tenemos que preguntar, ¿es este un tema importante? En la parte de abajo hay algunas frases que he tomado de pensadores que tratan de resumir el mensaje de la sesión. Para los que leen la Biblia a diario, me imagino que todos la leen antes de acostarse y al levantarse, la deben de leer. Hay un capítulo cuando el faraón ve el tema de 7 vacas gordas un día y al día siguiente vuelve a soñar 7 vacas flacas. Y cuando le preguntan a José, como ven, yo leo la Biblia también diario todos los días, le preguntan qué significa. Claramente hace una alusión al tema de la alimentación. Entonces, el tema de la seguridad alimentaria no es un tema nuevo, es un tema desde que se inventa la agricultura. Si ustedes leen un libro reciente que se ha publicado sobre Roma, una de las primeras preocupaciones del primer emperador romano, antes de que fuera César, su primera preocupación del emperador romano era cómo garantizar la alimentación de la sociedad romana. Estamos hablando de más de 2000 años de preocupación. De repente esto se pierde, no es sino en el 2008, cuando volvemos a tener una sacudida fuerte sobre el tema de seguridad alimentaria, y hoy día el tema de seguridad alimentaria es motivo de conversaciones políticas, es motivo de enfoques productivos, es motivo de conversaciones entre novios y entre amantes, seguramente. Entonces es un tema que está en la agenda, es un tema que debemos preocuparnos. La que sigue, solamente para ver si los puedo convencer de que es un tema vigente. En la actualidad en el mundo tenemos alrededor de 800 millones de habitantes. 800 millones de habitantes que de una manera u otra hoy día se van a ir a la cama sin comer. De alguna manera, aunque coman hoy día, mañana no tienen con qué comer. Y esto, bueno, suena en el mundo, y seguramente si a ustedes los educó una madre como la mía, saben perfectamente, por lo que la mamá nos decía, cábense todo lo que tienen en el plato por los niños de África, ustedes saben, y pensamos inmediatamente que el problema está en el África
sahariana, que está del otro lado del mundo, precisamente no lo vemos, o está en el sudeste asiático, o está en algunos de los países en guerra. Ahorita tenemos un desplazamiento de miles de millones de personas, de millones, no miles, de millones de personas que están saliendo de zonas de conflicto. Pues ahí es muy claro que lo pensemos, pero cuando cerramos los ojos, decimos, bueno, ¿y a mí qué? ¿Eso qué tiene que ver allá en África? ¿Qué pasa en México? Bueno, en México tenemos aproximadamente 132 millones de habitantes, más los que se acumulen esta semana. Y se calcula que en México tenemos alrededor del 20% entre un 20 y un 22% de mexicanos que sufren inseguridad alimentaria. Inseguridad alimentaria medida con la Coneval, que tiene que ver con 4 o 5 características importantes. No voy a entrar en todos esos detalles, porque si no, no terminaríamos, y además quedaría en ridículo de no entenderlos todos bien para ustedes, explicarlos bien. Pero además México tiene otro problema, y es un problema que refleja también el avance mundial, es que no solamente tenemos un problema de subnutrición, que es este 20%, sino que tenemos un 43% de obesidad. Este dato de 43% se refiere solamente a jóvenes de mayores de 20 años, a pobladores mayores de 20 años. Si bajáramos a pobladores menores, en niños de 2 a 5 años, tenemos un problema serio de obesidad. Entonces, en México, la situación de seguridad alimentaria y nutricional, para poder entender esto, sigue siendo un problema complejo. Las estimaciones para tratar la cantidad de recursos que se necesitan para tratar los problemas cardíacos, de diabetes y de otra índole, por ser un obeso, van a ser nunca antes imaginados. Van a requerir una estrategia financiera muy alta, a menos de que la tengan. Entonces, el problema de seguridad alimentaria no es un problema del África, no es un problema del Asia, es un problema global, y nuestro país no está exento. Pero tenemos una doble carga. Tenemos una carga de subnutrición y tenemos una carga de obesidad. Y curiosamente le pedí a una joven que está haciendo una pasantía conmigo que me hiciera un análisis muy rápido y viéramos cómo se distribuía la obesidad y cómo se distribuía la subnutrición, la inseguridad. Y encontramos casi una correlación inversa entre los estados de mayor inseguridad alimentaria con los estados de mayor obesidad. Entonces, entre menos los estados más pobres tienen menos obesidad, los estados más ricos y las zonas urbanas tienen más obesidad. Nos platica que, como platicaba con el doctor Santoyo hace unos minutos, que cualquier intervención que tengamos que hacer van a tener que ser intervenciones claramente dirigidas. La que sigue, por favor. ¿Qué consecuencias tiene esto? Y espero no ofender a nadie, pero cuando tenemos un estado de inseguridad alimentaria, tenemos consecuencias en todos los niveles de la sociedad. He puesto en el ambiente, y espero convencerlos de por qué, pero obviamente tenemos problemas en el individuo. Yo no puedo imaginarme que un ser humano que tiene todo el potencial genético, que sus genes son perfectos, ¿sí?, para todo tipo, no los puede expresar porque no comió bien durante los primeros 5 años de su vida. Y para darles un ejemplo de la importancia que tiene en el individuo, uno de los mejores libros que he estado leyendo, que he leído, se llama El sabor de la guerra, un libro que se escribe alrededor de la Segunda Guerra Mundial y se ve cómo todo el tema de seguridad alimentaria pasa en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia, etcétera, etcétera. Pero le hago referencia para que lo lean, porque hace un par de meses, si mal no recuerdo, empezaron a salir unas noticias de países nórdicos, donde los hijos y los nietos de las madres que sufrieron inseguridad alimentaria durante la guerra tienen problemas de salud 2 generaciones después. Entonces, el primer impacto de no tener alimentos es en el individuo. No le permitimos expresar su potencial biológico, fisiológico, mucho menos su potencial cultural, mucho menos su potencial social. Pues tenemos un grave problema. Tenemos que... Esto además se traduce en la familia. En la familia que no tiene con qué alimentarse. Tiene una familia de estrés, no tiene cohesión, tiene pérdidas económicas, está sujeta a mayores enfermedades y existen unas grandes cantidades de cosas. Entonces, el que no tengamos alimentos
no solamente me influye a mí como persona, sino también a mi familia, y no solamente a mi familia, sino a la sociedad y al país. Una sociedad que no come es una sociedad que se queda atrás cognitivamente, es una sociedad que no gana mundiales de fútbol. Por eso vamos a ganar este año. Es una sociedad que es muy susceptible a la violencia. Si ustedes recuerdan lo que pasa en el 2008, 2012, hubo manifestaciones, hubo gobiernos que se cayeron por la parte de los precios y la parte de la inseguridad alimentaria. Y eso además tiene impactos en el ambiente, porque cuando la gente no tiene que comer, la gente tiene que participar, buscar lo que sea, en donde sea y como sea. Y esto se traduce en mayor utilización de leña, en mayor utilización de biodiversidad. Esta mañana, una de las ventajas de poder conversar con gente es que le dan a una oportunidad de contar historias. Esta mañana, un grupo de investigadores en fauna silvestre nos mostró una fotografía, digo nos mostró porque habíamos dos presentes, de un jaguar muerto creo que en el norte en San Luis Potosí, Durango, de un jaguar muerto, cazado por un cazador que no tenía que comer y tuvo que llegar a matar al jaguar. Que para los que estamos estudiando, para los que estamos bien, pues es un crimen contra la humanidad y contra la naturaleza matar a un jaguar, de los cuales existen 4.000 o 5.000 en México, que están acabando. Y este es un ejemplo de cómo la inseguridad alimentaria no solamente se alimenta de la pobreza, sino alimenta la pobreza, alimenta la inestabilidad, alimenta el subdesarrollo. ¿Sí? Y por lo tanto es un problema de atención. No importa que sea 1 o 1 millón o 20 millones de mexicanos que tienen este problema. Lo tenemos que atender. La que sigue, por favor. Desde el punto de vista teórico, y no voy a entrar en temas filosóficos, pero todo el mundo estaríamos de acuerdo aquí, que hay derechos básicos de la humanidad. Y uno de los derechos básicos es el derecho a la alimentación. Nuestro reto debería ser que todos tengan acceso a la alimentación, particularmente los más vulnerables, particularmente los más pobres. La que sigue, por favor. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, la definición clásica tiene 4 componentes. Y todos estamos de acuerdo qué significan estos componentes. Primero tiene que haber alimentos. Si no hay alimentos, pues no hay que comer. ¿Sí? Entonces, la primera condición para que haya seguridad alimentaria es que debe haber alimentos. La segunda es que tiene que haber acceso a alimentos. ¿Sí? Seguramente ustedes han visto las historias y las películas de las gentes pobres que van a las panaderías y ven las panaderías llenas de pan y ellos están muriendo de hambre. Y ese es el reflejo más clásico. Si hay alimento, pero no lo puedo comprar. Entonces, ven ustedes que aquí sí estamos hablando de agricultura, pero aquí ya estamos hablando de otro proceso mucho más complejo que tiene que ver con el ingreso, que tiene que ver con el empleo, que tiene que ver con la existencia de mercados, con los canales de comercialización. Tiene que haber estabilidad. De nada sirve que tengamos alimentos hoy y pasado mañana no tengamos alimentos que comer. O que tengamos en enero, pero que en diciembre no tengamos que comer. Entonces tenemos que desarrollar mecanismos para tener estabilidad. Y aquí es quizás una de las áreas de oportunidad más grande para todos ustedes que están en la agroindustria, porque gracias a los procesos de transformación que hacen perennes algunos de los alimentos, o los hacen mucho más perennes de lo normal, podemos asegurar el abastecimiento de ciertos alimentos, o la necesidad de tener sistemas de almacenamiento, o la necesidad de contar con sistemas comerciales que permitan compensar las bajas en producción con los ciclos de producción que son generalmente estacionales, con la necesidad de las poblaciones que no son estacionales. Yo no conozco una persona que diga voy a comer en abril y mayo, pero no voy a comer nada en octubre y noviembre. La única forma que lo conozco es cuando uno se va a casar y se tiene que poner a dieta para servirle, pero cuando en la boda se quitan todos los problemas y vuelve a comer todos los días. ¿Sí? Entonces tenemos una posibilidad. Y la otra importante es que tiene que ser un alimento que asegure el aporte de nutrientes en las cantidades y en las calidades que requerimos. Le he puesto el nombre de calidad, pero es mucho más complejo que el concepto de calidad. ¿Sí? Tenemos que permitir aquí que, además esto se complica, y esto se complica muchísimo. Por ejemplo, que veníamos aquí, me doy cuenta que después de 30 años hay un comedor vegetariano y hay un comedor
omnívoro chapín. Bueno, quiere decir que el alimento que entre para tener seguridad alimentaria, tengo que permitir las diferencias culturales y religiosas y de cada uno de los habitantes de un país. Entonces, como ustedes pueden ver, el tema de seguridad alimentaria es un tema extremadamente complejo. ¿Sí? La que sigue. Y solamente quisiera enfatizar dos cosas con esta gráfica. Una ya las he mencionado, que cuando uno está en las condiciones de inseguridad alimentaria tienen que ver con muchas cosas. Una de ellas es el estilo de vida. El estilo de vida de una sociedad, el estilo de vida de una comunidad, el estilo de vida de una familia o el estilo de vida de uno mismo. ¿Sí? Impacta cómo consumo yo el alimento, cómo lo utilizo y qué tanto me viene y me puede causar inseguridad alimentaria. Puedo tener una situación económica extraordinaria, no tener limitantes de recursos, pero mi estilo de vida puede ser un estilo de vida totalmente atípico y entro en un estado de inseguridad alimentaria. Otra de las cosas es que la situación económica y social, vuelvo a repetir, si nosotros estamos en una comunidad excluida, pobre, como los tarahumaras de este país, o las gentes de las sierras secas de Guerrero, Oaxaca, o algunos de los pobladores indígenas de Chiapas que tienen menores accesos, por mencionar algunos, bueno, tenemos una situación económica, o los pobres que viven en las ciudades, que no tienen trabajo y que viven en las periferias de las ciudades. O bien, porque existen limitación de recursos naturales. Todos ellos contribuyen a que haya inseguridad alimentaria. Y por lo tanto todos tenemos que trabajar en estas cosas. ¿Y la inseguridad alimentaria qué hace entonces? Bueno, pues, primero disminuye la ingesta de nutrientes y me tienes una pobreza nutricional, así siento que estoy comiendo, y en ocasiones compenso con lo que se llaman calorías vacías o con papitas fritas y coca. Claro, para ustedes que son estudiantes, para los que son estudiantes de licenciatura, siempre les decía que el alimento de un estudiante de licenciatura es papitas frescas y cocas, y cuando estábamos en maestría nuestro alimento era pingüinos y cerveza. Entonces, un poco diferente carga calórica, pero a final de cuentas teníamos una pobreza nutricional. O bien, puede causar situaciones de estrés que van más allá de la parte meramente fisiológica y entra en la parte social. Y finalmente, causa algo que se llama desánimo, frustración, pesimismo, y no lo podemos ignorar. Y esto causa inestabilidad. Pero una de las cosas interesantes es esto que he puesto abajo. Tiempo. Una persona que está en inseguridad alimentaria hoy puede mañana llegar a estar en un grado de seguridad alimentaria, pero con el tiempo puede pasar a estar en inseguridad alimentaria. O al revés, hoy estamos en seguridad alimentaria nosotros y mañana puedo estar en estado de inseguridad alimentaria. Entonces, el tema de la seguridad alimentaria es un tema dinámico que está afectado por los recursos, por las condiciones sociales y por el tiempo. Que es una parte importante, quiere decir que no podemos bajar la guardia y decir, ya, México alcanzó las metas de desarrollo sustentable en el 2002 y ya, no nos vamos a preocupar. Tenemos que seguir avanzando. Las fechas me las estoy inventando, pero es para darles un ejemplo y poderlo comprender. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué pasa con el tema de seguridad alimentaria y qué debemos aspirar? Nosotros debemos aspirar entonces a contar con alimentos disponibles y no consumir diversos. ¿Sí? No es maíz, no es leche, no es yogur, no es coliflor o lechuga. Es que tenemos que tener alimentos diversos, que estén disponibles y que sean inocuos. Y entonces este ciclo es el ciclo que se da en el tema que va a determinar cómo se genera esto y cómo impacta a cada uno de ellos. Por ejemplo, el empleo y el ingreso es fundamental para poder tener acceso a los alimentos. Cómo lo utilizas te lleva a problemas de nutrición y salud. Y finalmente quiero enfatizar en estos dos, que es el tema de agricultura y el tema de mercado, que espero veamos un poquito más adelante. Y encima de eso le ponemos una variable encima que tiene que ver el clima y los recursos naturales. Si no tengo suelo, no importa que tenga el mejor clima. Si no tengo suelo, no importa que tenga la lluvia mejor o que tenga 2 peces, no voy a producir. O al revés, que tenga el mejor suelo, pero no tengo lluvia, no tengo agua, o el clima es extremadamente caliente,
me afecta la disponibilidad de los alimentos. Entonces, esta es una parte donde los agrónomos, los biólogos, los que trabajan en los ecólogos, tenemos que darle muchísima atención para poder nosotros permitir que este círculo, la seguridad alimentaria, pueda articularse de una manera mucho más fácil y viable. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que impactan la seguridad alimentaria hoy día? Las fuerzas que impactan la seguridad alimentaria, y que seguramente la van a continuar impactando durante los próximos 20 años o más, tienen que ver con cuatro grandes tendencias. Vamos a sentarme a contar si es 4 o 5, pero son 4 las que tenemos, en la que la mayoría de los expertos coinciden. La primera es que tenemos un crecimiento urbano y un crecimiento demográfico y una urbanización muy alta. Por primera vez en la historia de la humanidad dejamos de ser rurales, ahora somos urbanos. Vamos a ver unos números más adelante. ¿Pero qué significa esto? Bueno, primero significa que hay menos gente produciendo para alimentar una mayor población. Segundo, que tenemos que tener sistemas de transporte de alimentos mucho más efectivos. Tercero, que tenemos que tener sistemas de producción mucho más eficientes para abastecer las demandas del consumidor, que nos lleva a la segunda fuerza. Hoy día los productores ya no se conforman con comer un pan. Hoy queremos saber de dónde se produjo, cómo se produjo, con qué se produjo, si fue con la tía Chonita o con la tía Juana, si fue con chile de Michoacán o chile de Zacatecas. Entonces, toda esta complejidad va a demandar y a cambiar la forma en que producimos los alimentos. Entonces, la segunda fuerza es que las poblaciones están cambiando. Y ustedes vean, estoy seguro que cuando vinieron de sus estados comían posiblemente más frijoles que aquí. Bueno, aquí en Chapingo los que comemos en el comedor, tenemos una dieta prefijada, ¿sí? Ya siempre la dan, pero nuestras preferencias son distintas, ¿sí? Y conforme vivimos en las ciudades, nuestras preferencias se van volviendo más complejas, que nos van a mantener. La otra parte importante es cuáles son los sistemas agroalimentarios que van a abastecer todo esto y cómo se van a abastecer. Tal vez voy a dejar esto para hablar un poco más adelante de ellos, porque es una de las partes centrales. Los sistemas agroalimentarios, ¿cómo se están dando? ¿Cómo se están conformando los sistemas agroalimentarios? Y las tecnologías están cambiando la forma en que producimos alimentos. Y finalmente, un tema importante es la gobernanza global. La gobernanza global tiene que ver con las democracias, tiene que ver con las migraciones, tiene que ver con la Organización Mundial de Comercio, tiene que ver con el proteccionismo creciente, tiene que ver con el crecimiento de mercados financieros. Todo esto afecta la forma en que el alimento se mueve a lo largo y ancho de las fronteras. Entonces, estas cuatro cosas son dinámicas, continúan avanzando y nos obligan a lo que estamos produciendo o estamos ayudando a producir alimentos de una forma o de otra, que no bajemos la guardia. Eso es lo bonito de nuestra profesión. Nuestra profesión nos va a permitir siempre estar en el frente de los problemas o adelantándonos a los problemas, ¿sí? Y encima de eso, pues se le ponen dos cosas encima a toda esta seguridad alimentaria: cambio climático y recursos naturales. Y yo creo que aquí no hay ninguno que se oponga a creer que estamos en un proceso de cambio climático generado por efectos, en buena parte por efectos humanos, y por otro lado, también creo que ninguno aquí se podría oponer que estamos enfrentando algunos recursos, alguna limitación de recursos importantes, particularmente agua, particularmente suelo. La que sigue, por favor. Para darles una idea de qué pasa, uno hay que reconocer que cuando le piden que dé uno una charla, generalmente uno piensa en su charla en dársela a sus colegas, que generalmente son 3 y caben en un salón chiquitito, entonces todo se ve bien. En un salón como este se pierden muchas de las visiones, pero el punto importante es que cuando hablamos de crecimiento demográfico, primero que queremos saber es qué va a pasar. Aquí se dan los países que van a tener más de 100 millones de personas en crecimiento en los próximos 15 años, y por aquí uno de estos, curiosamente, creo que es Estados Unidos, Estados Unidos es uno de los países de mayor crecimiento demográfico. El resto de estos países son países de África y del sudeste asiático. Entonces tenemos un crecimiento demográfico, pero es un crecimiento que se está dando de manera desigual por las regiones. Y ustedes pueden ver, el crecimiento demográfico
más grande, para el año 2050, se va a dar en los países de menor desarrollo social en este momento. Lo que implica otros problemas para la seguridad alimentaria global, porque generalmente estos países son países que tienen limitantes productivas. Los países en desarrollo generalmente van a crecer muy poco y algunos países con crecimiento medio van a tener un crecimiento importante. Y de hecho lo van a ver ustedes aquí, que el mayor crecimiento se da en África y en la parte del sudeste asiático. Entonces, el problema de la seguridad alimentaria global va a ser un problema de balances regionales y de balances geopolíticos para el futuro. La que sigue, por favor. Este es un ejemplo de lo que ha estado pasando con las poblaciones rurales y urbanas. Aquí podemos ver que la población rural viene creciendo y va a seguir creciendo, y las poblaciones rurales van a seguirse disminuyendo. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, que vamos a tener menos gente para producir o vamos a tener que buscar otra forma de producción. Y esto plantea la necesidad, como lo plantearé más adelante, de crear un nuevo concepto de agrarismo. ¿Cuál va a ser la nueva estructura agraria de las naciones? A veces me parece que queremos perpetuar las estructuras agrarias actuales para resolver problemas que no teníamos en el pasado. ¿Sí? Y soñamos, vamos a dejar a todos los jóvenes en el campo. ¿Cómo? Pero bueno, en fin, la que sigue. Lamentablemente no se ve, pero si me dan conmigo un poco paciencia, los círculos más claros, en este caso, quieren decir que es el nivel de exportación, y los círculos en este caso, más amarillos, son los niveles de importación. Estoy presentando esta gráfica que fue creada y que seguramente se la podemos compartir, se ve mejor en la presentación, por dos cosas. Aquí es un cuadro grande, más o menos de este nivel, un cuadro grande de este nivel, un cuadro grande de este nivel, que representa el 100% del arroz producido en el mundo, el 100% del maíz producido en el mundo, el 100% del trigo producido en el mundo. Y estas grafiquitas, estas barras, significan el maíz, trigo y arroz que entra a los mercados internacionales. Como ustedes pueden ver, generalmente, con excepción del maíz, el maíz, 12% de la producción mundial de maíz entra al mercado internacional. En el caso de trigo, creo que es alrededor del 17%, y en el caso de arroz es alrededor del 6%. Y esto representa cuál es el balance entre países. Obviamente ven ustedes acá a los Estados Unidos, Norteamérica, que exportan una gran cantidad, importan muy poco, no así África. Exportan una gran cantidad, importan casi nada, importan una gran cantidad en Subsahara, el sureste asiático aquí. Entonces, vuelvo a enfatizar primero dos cosas, que en el comercio mundial los temas de inseguridad alimentaria asociados con el consumo de un grupo muy reducido de cereales se deben a una muy pequeña cantidad proporcional que entra a los mercados mundiales. Y segundo, que tenemos un desbalance muy importante entre regiones productoras y regiones exportadoras. Esto, de alguna manera, ha determinado el sistema mundial de comercio y los flujos de alimentos, y la importancia de que un país como Argentina pudiera poner unos impuestos especiales a la exportación, o países como África del Norte que impidan la llegada de alimentos, porque supuestamente vienen producidos con técnicas genéticas de organismos genéticamente modificados. Y entonces estos balances y desbalances a nivel mundial van a seguir impactando. ¿La que sigue? Entonces, en resumen, la seguridad alimentaria no es un asunto exclusivo de la agricultura. La agricultura juega un papel importante, pero requiere de la acción integrada de acciones políticas, sociales y económicas. Entonces, el primer mensaje es, cuando quieran echarnos la culpa de que somos los responsables de que no hay que comer, no somos totalmente responsables. Hay otras condiciones importantes: empleo, acceso a salud, estabilidad económica, y de una manera incluso democracia. La que sigue, por favor. Logré mi objetivo, ya hice que los que están pasando las diapositivas se queden dormidos. Entonces, una de las cosas importantes es que si bien la agricultura no es la única responsable de la seguridad alimentaria, sí tiene un papel muy importante. Y la agricultura tiene una responsabilidad moral, ¿sí?,
de cómo tratamos a los actores más débiles dentro de la agricultura y cómo le proveemos una alimentación más saludable. ¿La que sigue? En México, ¿qué pasa con la agricultura? Sí es importante, pero la agricultura crece a un ritmo más lento que el Producto Interno, que el valor agregado total mundial, que el Producto Interno mexicano, y aquí lo pueden ustedes ver, la gráfica azul más clara, que es esta de aquí, es el valor agregado agrícola, que no es tradicionalmente el valor agregado que en industria ustedes están hablando, sino es otro valor agregado de todos. Estamos abajo del valor de los crecimientos. La agricultura mexicana se está quedando atrás. ¿La que sigue? Esto es una radiografía muy rápida, no voy a entrar en detalles en todo. Una de las cosas importantes, no hemos alcanzado el nivel productivo. Esta es una gráfica donde los países de América Latina, de las Américas, incluyendo Estados Unidos y Canadá, graficamos los rendimientos por hectárea de maíz, de soya, de algodón y de arroz en los países de las Américas. Ustedes pueden ver Estados Unidos, Canadá y Chile. Curiosamente Chile tiene una pequeña área que produce maíz, tienen rendimientos muy altos. Vean el resto de los rendimientos que hay. Aquí por aquí está México con un rendimiento, que lo comparamos con este, tenemos una posibilidad de incrementar nuestro rendimiento muy alto. Entonces tenemos un rendimiento muy bajo. Lo mismo sucede en arroz, lo mismo sucede en algodón, entonces tenemos un rendimiento bajo. La que sigue. Pero además, preocupante es qué ha pasado con la productividad en México, la productividad total de los factores, que es como hay que medir la productividad total de los factores. Y una de las cosas interesantes es que en los últimos 2 años, del 2001 al 2012, México, comparado con otros años, el sector agrícola tiene una disminución en su productividad. Importante sentarnos a pensar cómo podemos revertir. Y es la productividad total de los factores, no la productividad de tierra. La productividad de tierra está aquí, la productividad de los insumos, pero la productividad total de los factores, que es la que nos interesa, ha disminuido en los últimos años. La que sigue. Tenemos un problema serio de agua. En México todos, no se ve el panorama, pero imagínense el país. Todos estos países, todo esto ha sido acuíferos sobreexplotados. No tenemos agua, tenemos limitantes. La que sigue. Tenemos problemas de suelos en México. Tenemos que hacer un esfuerzo importantísimo en suelos. Debo decirles, cuando yo estudié, creí que los suelos eran algo aburrido, inerte. Hoy día me convenzo que los suelos es fundamental que regresemos a ellos. No tenemos mapas detallados de suelos, no tenemos estrategias de recuperación de suelos y tenemos miles y millones de hectáreas, diría yo, en estado de deterioro total, que va a tomar 20, 30 años recuperar. La que sigue, por favor. Y entonces esto me lleva a que la agricultura, con la seguridad alimentaria y especialmente la agricultura con el clima, tiene una relación compleja que afecta a la producción, la vulnerabilidad y va a determinar cuál es el futuro de nosotros. Y para eso la agricultura tenemos que trabajar en estos 2 grandes temas de adaptación y de mitigación, si es que queremos reducir la vulnerabilidad y si es que queremos llegar a un proceso de sustentabilidad. Todo esto es una lección muy rápida, es un comentario, una lección muy rápida. No trato de dar lecciones aquí, una visión muy rápida de lo que está pasando y de los retos. La que sigue, por favor, porque ya no tengo tiempo. La que sigue. Pues necesitamos transformar la agricultura. ¿Cómo la transformamos? Yo creo que existen 5 cosas que hacer para transformar la agricultura. Primero, ciencia y tecnología. Y cuando digo ciencia, hablo de ciencia básica, tecnología e innovación. México tiene que revertir urgentemente la cantidad de recursos que invertimos en ciencia básica, tecnología e innovación. ¿Y en qué podemos hacer? Bueno, tenemos que invertir en nuevas tecnologías, en tecnologías de riego, en tecnologías de recuperación de suelos, en tecnologías de genética molecular y el manejo de genes, en CRISPR-Cas, tenemos que trabajar en recuperación de tecnologías locales, de tecnologías ancestrales. Todo el mundo habla de tecnologías ancestrales. Hemos hecho muy poco trabajo en recuperar esas tecnologías ancestrales, evaluarlas, ver cuáles son sus posibilidades. Pues tenemos la agricultura de precisión, tenemos drones, tenemos todo esto que tenemos que traer y seguir invirtiendo en México. Segundo, tenemos que trabajar en mercados y en la mejora de los alimentos. Si hoy día ustedes toman todas las calorías que se producen en el mundo y las proteínas, la dividen entre el número de habitantes, el número absoluto dice que tenemos entre 2.700 y 2.900 calorías diarias para cada uno de los habitantes.
y más de 80 gramos de proteína diarios, suficientes para vivir. El hecho es que no llega. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que trabajar en los mercados, en la mejora de la distribución de los alimentos, en los mercados locales, en sistemas de producción. Mucha gente, estos temas son altamente polémicos, porque mucha gente no quiere hablar de comercio y prefiere puros mercados locales. Mucha gente dice, no, los mercados locales me van a obligar a comer una dieta única y homogénea igual que todos, yo necesito tener variabilidad. El hecho es de que estos temas son los temas que tienen que estar en la discusión, el desarrollo de los sistemas locales, la generación de políticas públicas y regulaciones. No nos gustan las regulaciones, tenemos que establecer. La función principal del gobierno es tener políticas públicas y finalmente tenemos que seguir trabajando en crear un sistema multilateral de comercio justo, transparente, que permita el desarrollo de los menos desarrollados, de los menos favorecidos, de los más vulnerables. Y aquí es donde trataba de hacer la síntesis de por qué había llamado a la conferencia de tecnología, sociedad y clima, porque todo esto tiene que ver con tecnología, tiene que ver con sociedad y tiene que ver con los efectos que estamos viviendo con el cambio climático. Esta es una diapositiva que contiene un mensaje que ojalá cuando vean a su novia hoy o a su novio hoy, a su amante, la lleven y platiquen y dile ¿qué opinas de las tecnologías que tenemos que hacer? Pero no, lo digo en broma, pero es el mensaje que debe de dejarnos a nosotros cómo construimos esto para el futuro. ¿Qué tecnologías? ¿Qué tipos de mercados queremos? ¿Qué tan importantes son nuestros sistemas locales vis-a-vis los comercios internacionales? ¿Qué tengo que hacer en políticas públicas para cambiar y crear un ambiente conducente al desarrollo de las cadenas, al desarrollo sistémico de las cadenas agroalimentarias? ¿Y qué tengo que hacer en términos de crear un comercio más justo? ¿La que sigue? Bueno, esto no se ve nada, entonces me la salto. Pero, bueno, apriétale a todas, por favor. Esta es una diapositiva que tomé de un amigo, Kosla, que trabaja en agricultura de precisión. Y la pongo, casi va a ser uno de mis mensajes finales, un mensaje final de optimismo. Y si ustedes ven aquí la agricultura desde 1785 hasta la agricultura del 2020, acá teníamos una onda de desarrollo, cuando hubo problemas de salud, etcétera, etcétera. Y luego de 1800 a 1900 una segunda onda de desarrollo generada por el vapor, la ferrocarril, etcétera, etcétera. Y hoy día que tenemos otros retos, creemos que va a haber una nueva onda de desarrollo de la agricultura basada en el conocimiento a través del microbioma, biomasa, energía. Y el optimismo es de que no importa el tipo de problemas que nos hemos dado, la ingenuidad y el conocimiento y la inquietud humana ha ido permitiéndonos avanzar. Y esto es quizás a lo que los quiero invitar, es ustedes cómo van a mover esta sexta onda con estas cosas en México. ¿Sí? Esto ya lo lograron los viejos, esto ya se murieron muchos, ya todos se murieron. ¿Qué tenemos aquí? Algunos aquí estamos muriendo, ya los estamos aquí. ¿Cómo van a ser ustedes? Pero es un mensaje de optimismo. La agricultura, con la tecnología y el conocimiento humano, avanza y se adapta a las necesidades y a las demandas. Y hoy tenemos demandas claras. Tenemos que proteger la madre tierra y asegurar el desarrollo integral de sus habitantes. ¿La que sigue? Y finalmente termino con este mensaje. Y es un mensaje que es el que quiero dar. No podemos permanecer al margen de esta discusión. Yo no sé si son Chivas, o del América, o del Cruz Azul. Si son del Cruz Azul lo siento mucho, pero no sé qué cosa política tengan en la mente. No sé si son budistas, o son ortodoxos, o son católicos, o son evangelistas. Lo que seamos, tenemos que trabajar, mantenernos involucrados en resolver estos problemas que son problemas de fondo y de futuro. No podemos permanecer al margen. Lo que pase con la seguridad alimentaria, lo que pase con los más vulnerables, no es decisión de quien esté frente a la Secretaría de Desarrollo Social. No es decisión del presidente Trump. No es decisión de Putin. Es decisión nuestra. Y mi mensaje el día de hoy es, no importa si son doctorados, si son operadores de máquinas de vapor, tenemos un compromiso de trabajar para mantener el bienestar de la sociedad y para cuidar
a la única madre que tenemos, que es nuestra madre tierra. Si solamente se llevan ese mensaje el día de hoy, mañana van a dar esta plática a ustedes de otra manera y van a convencer que lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto para resolver los problemas que tenemos. Muchas gracias por la invitación. Normalmente termino con un chiste, pero hoy día pensé no terminar con un chiste porque el mensaje y las necesidades que tenemos son urgentes y requieren de la acción conjunta. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, agradecemos al doctor Miguel con un aplauso, por favor. Y a partir de este momento se abre un espacio para las personas que quieran realizar alguna pregunta al doctor acerca del tema que acaba de presentarnos. Quienes gusten, se encuentran 2 micrófonos en la parte de enfrente y 2 más en la parte de atrás. Pueden hacer uso de ellos. Uno de los problemas de llegar a Chapingo es que se encuentra con las gentes que me conocen desde ese tiempo. Rafael, iba a pedir que me dijeran su nombre, dirección y coordenadas para poder ubicarlo, pero adelante, doctor. Primero, felicitarte, Miguel, por la conferencia tan completa sobre este tema. Siempre, bueno, muchas veces que se aborda el tema de seguridad alimentaria, surge por ahí también otra corriente que tiene que ver con la soberanía alimentaria. Entonces, creo que la pregunta es, a ver si podías hacernos algunos comentarios sobre estas diferentes formas, pues, de visualizar. Al final de cuentas es atender un mismo resultado, es decir, un mismo problema, el poder tener esa disponibilidad, acceso de alimentos para toda la población y demás. Pero la diferencia, pues, está en que por una parte es la seguridad, independientemente de dónde vengan esos insumos, esos alimentos, contra el otro enfoque que también de repente se señala, que es el de soberanía alimentaria. Entonces, te agradecería algunos comentarios al respecto. ¿Cuánto tiempo tenemos? Estoy pensando cómo contesto tu pregunta, porque efectivamente, cuando uno empieza, se encuentra que son dos conceptos aparentemente contrarios. Primero, yo quisiera entender que la soberanía la seguridad alimentaria es el compromiso que tenemos para que todo ser humano tenga una alimentación adecuada. Y ahí la soberanía alimentaria no se opone, y ahí las tendencias del comercio abierto único tampoco se oponen, la definición. Después entro al tema de entender qué significa esto de la soberanía alimentaria. Y me parece que infortunadamente el nombre de soberanía alimentaria se ha venido utilizando. Y me parece que algunos países han venido como cambiando un poco esto. Soberanía, si la entendemos en su definición original, es la libertad y el derecho que cada nación, Estado, tiene para definir sus políticas agrícolas y alimentarias. Entonces, eso es soberanía. Y así se define, Donde viene, y por eso puse los 5 grandes esquemas, es cómo integramos estas dos visiones que coinciden con lo mismo, es decir, voy a desarrollar los mercados locales y de los pequeños productores, que es lo que se viene promocionando por el grupo de Vía Campesina que se inició y ahora ha tomado otras dimensiones, y cómo lo complemento con los acuerdos con el comercio internacional abierto. Y de hecho estamos hablando casi, en mi opinión, de dos mecánicas distintas. Una es frutas, hortalizas, mercados locales de productos lácteos cortos, etcétera, etcétera, versus el comercio de granos. Entonces sí, efectivamente se ha polarizado esto mucho. Me parece que lo que tenemos que hacer es encontrar un balance entre cómo vamos a desarrollar los mercados locales y los circuitos locales
con los mercados internacionales, porque al final del día un país tiene que asegurar la alimentación utilizando todos los instrumentos. Entonces, coincido en que la soberanía debería de ser la libertad y la prerrogativa que un Estado tiene para definir sus políticas de cómo va a alimentar a su población. Puede invertir más en ciertos momentos en los mercados locales, puede invertir más. Se ha escrito mucho de esto. Hay un libro que se llama La política del alimento, que acaba de salir, que trata de decir, bueno, cómo es que este tema de soberanía alimentaria, concebido como esto que venimos hablando, se incorpora entre todas las políticas. En Canadá y Estados Unidos hay una gran pregunta si este tema de soberanía alimentaria, sin llamarle soberanía alimentaria, tiene que ver con los movimientos locales de campesinos, con el comer local, con el comercio local. Y entonces en Canadá hay un movimiento muy fuerte, en Estados Unidos hay un movimiento muy fuerte, en Australia hay un movimiento muy fuerte de mercados locales. Entonces me parece que por ahí va la solución al problema. Me parece que haríamos mal si seguimos insistiendo en contraponer estas dos corrientes como corrientes irreconciliables. Es claro que algunos países van a requerir con políticas para alimentarse, voy a poner un caso, los casos del Caribe. En el Caribe podemos desarrollar toda la industria de frutas y vegetales local, su mercado, parte de la soberanía, pero vamos a requerir traer arroz y no tienen la capacidad de recursos naturales para hacerla. Entonces, ¿cómo lo balanceamos? Me parece que estamos en una oportunidad de cambiar ese diálogo de oposición a buscar un diálogo de construcción, decir, ¿cómo balanceamos estos dos? ¿Cómo atiendo al productor local, los circuitos locales, para alimentar localmente y al mismo tiempo cómo sigo manejando circuitos más grandes de comercio internacional, de incluso de traer del banano de Tabasco a Chihuahua? Chihuahua no produce grandes cantidades de banano que yo sepa, entonces hay que traerlo desde Tabasco. Entonces me parece que sí, son dos corrientes que están ahí. Intencionalmente traté de evitar las dos corrientes. Si ves, no tengo la definición de la Cumbre Mundial de Alimentos, si ves, no tengo la definición de Vía Campesina, porque sinceramente creo que son complementarias una con la otra, ¿sí? Y no podemos construir una verdadera seguridad del país si tomamos una sobre la otra o esta sobre esta, ¿no? Sé que no te contesto, pero es un tema álgido desde 1976, con dos visiones totalmente, que me parece que han llegado a momentos irreconciliables que no tiene sentido. Lo que sí es cierto es que si trabajamos con sistemas locales, estamos creando o debemos de crear una serie de condiciones para que las condiciones de calidad también permitan el acceso a los mercados internacionales, ¿sí? Una de las cosas que es frustrante, lo comentamos un poco con el doctor Santoy hace unos minutos, es que la dinámica del comercio internacional tiene unos requisitos de calidad y de inocuidad, y de repente parece que nos olvidamos de los mercados locales. El mercado local de Texcoco debería tener el mismo requisito para el banano o para la naranja que estoy comprando ahí, para la naranja que estoy exportando a los Estados Unidos. Eso implica un cambio en la dinámica de las regulaciones nacionales. No te puedo contestar más, Rafael, pero personalmente estoy convencido de que tenemos que encontrar una congruencia entre estas dos grandes corrientes, porque no veo otra solución. ¿Sí? Intencionalmente no puse las definiciones por eso. Sabía que venía a ver a Zapata, entonces dije, peor. ¿Alguna otra persona que...? Adelante. Doctor, yo tengo una duda. Independientemente de quien llegase a ser presidente de México, ¿cree que hacia los últimos meses de este sexenio y los primeros años del próximo pudiese incrementar aquí en México el porcentaje de inseguridad alimentaria y por qué? Bueno, una de las ventajas que tengo cuando me hacen esa pregunta es que yo tomo avión de regreso a Washington el miércoles. No lo sé, y no sé si lo pudiéramos medir con la velocidad que lo pudiéramos medir. Hay varias razones que podrían hacer. Yo creo que no se va a dar por cuestiones políticas, si entiendo tu pregunta, si va a
si vamos a tener un crecimiento en la inseguridad alimentaria, yo creo que no. ¿Okay? Yo creo que no va a ser por cuestiones políticas. Podría ser por cuestiones naturales, en caso de que tengamos un efecto de la niña que está entrando nuevamente en estos días. La niña ya afectó la producción de trigo, por ejemplo, en Estados Unidos gravemente. Entonces yo no creo que vayamos a tener un estado de inseguridad alimentaria muy alta. Ciertamente va a haber algunas comunidades que pueden verse afectadas, que normalmente ya están afectadas con eso, pero yo no creo que vaya a ser por cuestiones políticas que vayamos a tener ese problema. Personalmente confío en que ya alcanzamos una madurez de los mexicanos que nos permite evitar este tipo de cosas. Si te refieres al tema del Tratado de Libre Comercio, tampoco lo veo. México ha estado empezando a hacer algunas planificaciones para dejar de comprar el grano en Estados Unidos, pero estamos comprando grandes cantidades en Brasil y en Argentina. De hecho, se han comprado ya muchos cargamentos. Quizás las mismas empresas, a Cargill o a Bunge, se le está comprando, pero ya está comprando del sur. Entonces me parece que hay algunas estrategias de seguridad que no van a permitir eso. Al menos no de una manera dramática. ¿Sí? Me parece que hay otros temas que sí son graves para algunas comunidades ya pobres y vulnerables, que tienen que ver más con la inseguridad física y la violencia. Ahí sí me parece que hay comunidades a las que es muy difícil acceder por el control de los malosos en esa zona. Entonces eso exacerba un poco, aunque, bueno, me parece que ahí podríamos, pero no es que vaya a pasar en los próximos 90 o 60 días. ¿Sí? Esa es mi opinión, no tengo una respuesta. No soy economista y si fuera estaría feliz porque los economistas dicen que hacen predicciones un año y pasan 15 años expresando por qué no se cumplieron sus expectativas. Entonces, ¿hay tiempo para una pregunta más? Doctor, muchas felicidades por su participación, es un gusto tenerla acá. Y simplemente en su opinión, ¿cuál sería el futuro de la industria rural en nuestro país? el futuro de la agroindustria. De la agroindustria rural, es decir, que está en los territorios rurales. Si vemos las fuerzas, dos de las primeras fuerzas que estaban ahí, el crecimiento demográfico y la urbanización, y segundo, el cambio en los hábitos del consumo, me hacen pensar que la agroindustria va a jugar un papel central en la integración de la satisfacción de todas las demandas de los que vienen. Puede ser un punto toral entre la producción y va a ser un punto toral entre abastecer las demandas de los productores. Entonces, me parece que el rol es un rol central para el futuro de la alimentación en México. Tiene retos, creo que va a haber retos de que dejen de producir mermeladas. Porque cuando uno sale, lo primero que piensa va a poner, ¿qué vamos a poner? Una empresa de mermeladas. Y si no es de mermeladas, es una empresa de quesos. Yo creo que vamos a tener que empezar a pensar cuáles son esos nichos de mermeladas. Anoche te comentaba y cómo se integra esto. Le comentaba a la doctora un caso de unos empresarios, de unos productores en San Francisco, en un mercado de agricultores. Tuve la oportunidad de visitar una zona afluente y sus mermeladas, no más pequeñas ni más grandes porque se venden en cualquier lado, estaban marcadas en precios entre los $15 y $25 por frasco de mermelada. Y cuando le preguntaba al señor, bueno, ¿por qué está poniendo el precio tan alto? Me decía que tengo una certificación que no la había oído, pero que significa que todos mis empleados tienen derecho médico, derecho social, etc. Entonces, ahí hay una posibilidad de ver cómo voy a transformar, no pongo eso como un ejemplo, sino cómo voy a agregar valor bajo las diferentes consideraciones de valor. Desde decir la agroindustria puede decir agregar valor a nivel de finca, o agregar valor a nivel de producto, o incluso de subproductos. A lo mejor encuentren ustedes en el mango algo que evite la caída del pelo, entonces si tienen un cliente que conmigo, no lo sé, pero es el rol de lo que ustedes van a hacer. Yo creo que, ahora, este es un tema importante. ¿Cuántos de ustedes, muchachos, han ido a hablar con los zootecnistas? ¿O cuántos zootecnistas han ido a hablar con ustedes para ver qué están haciendo en la producción de leche o en la producción de carne? ¿O cuántos de ustedes han ido a hablar con los fitotenistas que están produciendo, que están pidiendo que van a producir más cacao, que están invirtiendo en genética? Pues tienen que romper su hilo, tienen que ir a hablar con ellos, tienen que ir a ver qué están haciendo.
De repente el zootecnista está produciendo carne y en los discursos que tenemos es voy a producir carne más magra, más saludable, más esto. ¿Y quién la va a procesar? Ustedes no entienden ni siquiera cómo se produce el ganado. Entonces, aquí está gente de zootecnia, tengo confianza porque soy zootecnista, y los invito a que establezcan diálogos con los especialistas que están produciendo eso y que tienen la necesidad de poner sus productos en el mercado y transformarlos. Pero no somos expertos. El maestro Fritz nos daba la mejor clase porque nosotros teníamos los marranos y teníamos la leche, entonces nuestra última práctica era que matábamos nuestros marranos, hacíamos nuestras carnitas y todo lo demás. Ahí sabíamos eso, pero no teníamos un compañero de industrias que fuera con nosotros. Yo creo que ustedes tienen que romper este paradigma y dejar de trabajar en silos y acercarse con los de la producción, con los zootecnistas. Consumimos compañeros porque dentro de 20 años muchos de ellos van a ser empresarios, muchos de ellos van a tener corrales de engorda y ustedes van a necesitar de ellos y ellos van a necesitar de ustedes. Cosa que nosotros no hicimos. Tenemos una buena amistad todavía con algunos, pero ha sido amistad que nunca nos decidimos hacer un proyecto juntos. Agradecemos la participación al doctor Miguel García y les pido por favor un fuerte aplauso. Asimismo, nos vamos a permitir hacer lectura del reconocimiento que el simposio ha preparado para el doctor y que a la letra dice lo siguiente: Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Ingeniería Agroindustrial, Simposio Internacional Agroindustrial 2018. Otorga el presente reconocimiento a Dr. Miguel García Winder por su valiosa participación como ponente magistral en el marco del 8º Simposio Internacional Agroindustrial 2018, que por lema tiene Importancia de la agroindustria, perspectivas, tendencias y desafíos, con el tema Seguridad Alimentaria y proyección sobre tecnologías del futuro, realizado en la Universidad Autónoma de Chapingo del 12 al 14 de abril del presente año. Firman el maestro en Ciencias Francisco Martínez Mosqueda, director del Departamento de Ingeniería Agroindustrial, y el alumno Edgar Iván Ríos Santos, presidente del comité organizador del Simposio Internacional Agroindustrial 2018. Hacemos entrega.